Buenos días, buenas tardes y buenas noches a ustedes presentes y a los que nos ven a través de internet, a través del canal de YouTube de CEPA y los canales que después seguramente retransmitirán de SEB y otras instituciones. Estamos siendo grabados en este momento y estamos saliendo en vivo en todo el mundo, así que gracias a un esfuerzo de CEPA y de muchas empresas que han colaborado desde Rafaela, hoy estamos de esta manera, en vivo, para el mundo. Así que bueno, cabe esta responsabilidad también de hacer un acto interesante, un acto profundo, un acto considerable, digamos, para que sea también un impacto, que tenga algún impacto, no solo en nuestras conciencias, sino también en las conciencias de muchos seres en otras partes del mundo. Y uno de ellos, no dejo de nombrarlo con el corazón, es mi hijo que está en España, y como él muchos que están en distintos lugares del mundo y que nos acompañan. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar presentes, muchísimas gracias por haber considerado este acto al final de año como un acto también importante en vuestras vidas. Creemos que hoy, gracias a la participación de Ana María, a la participación de muchas instituciones de Argentina, a la presencia de Yacira, nuestra presidenta de CEPA, y Mauro, su esposo, que nos acompañan. Gracias a este público y a esta presencia tan importante en un día tan caluroso, queremos dar bienvenida a todos por este evento, el 7º encuentro de CEPA en Argentina. Con el título que nos caracteriza, de tratar de traer siempre una transformación, una apertura del espiritismo también hacia otras ciencias, hacia otras filosofías, otras miradas. Y hoy, por eso también, el tema de la evolución de la conciencia, que no es solamente convocante para los espíritas, sino también para aquellos que no son espíritas, y hoy han sido invitados a esta casa también para también abrir nuestros corazones, nuestras mentes a otras formas de pensar y de sentir. Así que bueno, quiero hacer las presentaciones formales. Por un lado, bueno, la tenemos a nuestra conductora del día, Ana María Llamazares, que está acompañada por Gabriela Marcioni, que va a ser su colaboradora, y bueno, y también los técnicos de una empresa muy reconocida que transmitió el congreso el año pasado, que también agradecemos a los técnicos la presencia y su profesionalismo. También quiero nombrar a la presidenta de CEPA, a Yacira, que está presente. También en algún momento del día vamos a darle lugar a una conferencia esta tarde, así que haremos la presentación formal, pero aquí ya la tenemos. Y Yacira, si te invito a levantarte para que te conozca la gente. Yacira, muchas gracias por venir. Gracias, Mauro, también. Gracias por estar. Ellos vienen, gracias, Mauro, vienen desde San Pablo, es la delegación más lejana que tenemos, así que agradecemos ese esfuerzo por estar aquí en un día tan caluroso. También entonces agradecer a las instituciones presentes, a Julia Culsoni, presente desde Síntesis Santa Fe, también a Vicky Culsoni, también Culsoni, presentes desde el vector de Rosario, la gente de Virginia, que tenemos a varios representantes, pero a Mabel Zanetti, su presidente. Mabel, levanta la mano, así te conocemos todos. Gracias, Mabel, y delegación amplia que han venido, que han dejado todas sus actividades del día de hoy para poder estar presentes el día de este encuentro. Desde Virginia, una localidad que está a 70 kilómetros de Rafaela. Y también a la delegación de Santa Rosa La Pampa, Luz de la Pampa, que tenemos a Claudio Gómez. Claudio, allá, levantando la mano. Claudio, su presidente. Buen día a todos. Gracias, Claudio, por venir. También muchos kilómetros han recorrido todos para poder estar presentes hoy el día de hoy. También agradecemos a la Comisión Directiva del Centro por haber podido combinar las agendas
y poder estar también Santa Rosa en este acto también dependió de la buena gestión de la comisión directiva de este centro también. También agradecemos la presencia de, bueno, está la presidenta, Rosana, gracias también por la presencia de nuestra institución, y bueno, Rosana también es parte, bueno, de mi familia, mi hermana, y hemos sentido el legado de CEPA toda la vida, así que gracias por estar. También agradecer la presencia de la comisión organizadora, Raúl Drubich, Mechi Culsoni, otra Culsoni, evidentemente son parte de CEPA de toda la vida, y también agradecer a través de la Culsonada, digamos, la antigua presidencia de Hermas Culsoni, que seguramente también como espíritu estará presente en este día. Así que bueno, para no emocionarnos, sí decirles que la presencia espiritual siempre está, y que esos espíritus que nos acompañaron en vida también están ahora seguramente en este acto. Mechi, ¿querés? Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Yo simplemente recordar el cronograma del día. Estamos media horita desfasados, vamos a tratar de hacer los ajustes y que no termine tan tarde en el almuerzo y en el café. Pero bueno, de 10 a 30 y 12:30 vamos a tener la charla de Ana María, perdón. Gracias. Luego vamos a tener un break, el almuerzo, una horita. A las 13:30 volvemos para hacer la parte vivencial de taller, que ahí los vamos a dividir en algunos grupos. Después les vamos a comunicar. A las 15:45 volvemos para un panel de cierre. Y luego, para cerrar el día, a las 16:30 sí tendremos la conferencia de Yacira. Así que vamos a tratar de ajustar un poquito la media hora que nos pasamos para que no termine más tarde. Eso es todo. Y a la noche también tenemos la invitación a todos los que puedan asistir en una cena de camaradería, que también es parte del encuentro, los antiguos encuentros de CEPA, de encontrarnos en un ámbito también de camaradería, de distensión, de intercambio, donde podamos contarnos un poco las historias de cada uno, el día de hoy también, pero a la noche será un ámbito también un poco más distendido. Y va a haber sorpresas, con una buena comida, con música, así que los que puedan sumarse esta noche están todos invitados. En Secretaría se venden las tarjetas. Así que también está, no quiero olvidarme, hay una cantidad de libros que trajo Ana María. Así que los que estén interesados en sus libros están también en Secretaría con Mónica Ruiz Díaz, por si quieren comprar alguna bibliografía. Así que sin más, los dejamos con Ana María para poder empezar. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, creo que sí. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a seguir tu ejemplo, Gustavo. Gracias por la presencia, porque siempre trasladarse, estar, tiene un extra, y ya que hemos atravesado la imposibilidad de la presencia física, ahora la volvemos a revalorizar como más importante todavía. Así que celebro fuertemente que podamos estar nuevamente presentes, de cuerpo presentes, siempre estamos, de alguna u otra manera también estamos, pero traernos en cuerpo y alma es fundamental. Así que muchas gracias, gracias a CEPA, gracias a Seb, gracias a Gustavo, a Mechi, Gabriela que me asistió, y a todos los que hicieron esto posible, porque hasta hace un rato teníamos dudas. Bueno, el título de la charla de hoy, una pregunta técnica. ¿Hacemos un pequeño break entre medio de las 2 horas? Como vos quieras. ¿Podemos hacer un break? Para no cansar. Para no cansar, bueno, podemos hacer un café. Un cafecito en el medio, 10, 15 minutos, ¿qué les parece? 11:30. Hago un tramo, digamos, y después un segundo tramo. Perfecto. Bueno, la invitación fue, como yo me encuentro dictando un curso sobre evolución de la conciencia, que es uno de mis temas, yo tengo varios temas de interés. Ya ustedes me conocen de algunos otros encuentros. Ayer estuvimos hablando de chamanismo,
He venido a hablar sobre el cambio de paradigmas, mi libro anterior que se llama Del reloj a la flor de loto, que es uno de los que traje para la venta porque ya está agotado, pero tengo algunos ejemplares yo y los puedo disponer así. Y uno de mis temas favoritos, les diría, de interés, de investigación, de estudio a lo largo de mi carrera, tanto como antropóloga como en epistemología, que ha sido mi formación de posgrado, ha sido el tema de la evolución de la conciencia. Hablar de que la conciencia evoluciona, tal vez en este ámbito no suene tan raro, pero en otros ámbitos es como que hay que justificarlo, hay que explicar, hay que decir cómo es esto. La conciencia evoluciona, ¿no? Existe más allá del cerebro. Bueno, pero yo sé que aquí hay mucha receptividad para hablar de estos temas. Y hoy quiero hablar de una dimensión más profunda, justamente del cambio de paradigmas que estamos atravesando y que permite comprenderlo de una manera más profunda, más amplia, que es la dimensión evolutiva, la dimensión que nos permite colocar este fenómeno que puede verse como un mero recambio de ideas. Sin embargo, más profundamente podemos observar que está sucediendo algo de otro orden, que es la evolución de la conciencia. Y para integrar un poco también lo que propongo en el libro, en el último libro que salió, que ayer presentamos acá en Faber, que es Símbolos de lo Sagrado, voy a tratar de conectar cómo el chamanismo y la vía del uso de imágenes, que también es un recurso que utilizan ustedes en las prácticas espíritas, tienen que ver con la evolución de la conciencia, o pueden, me parece que da mucho ruido, ¿no? Sí, ahí lo pagamos. Si bien se agradece. Sí, porque hacía un poco de calor, disculpen, pero acá estaba pesadito. Dale. Bueno, como les decía, quiero conectar el tema de cambio de paradigmas, evolución de la conciencia, con la propuesta de trabajar a través de imágenes y la importancia que tiene la herramienta de la imaginación. Entonces, para comenzar, los voy a invitar a hacer una especie de meditación contemplativa. Vamos a bajar un poquito las luces. Y simplemente se trata de dejarse llevar por la magia de las imágenes y la música. Perfecto. Bueno, me gustaría
que alguien del público, o puede ser de la mesa, diga algo respecto de qué le pasó con esta sucesión de imágenes, qué le impactó, qué le impresionó, qué le produce. Alguien que se anime. Bueno, me han dado el micrófono. Bueno, a mí me emocionó ver la inmensidad del universo, darnos cuenta lo infinitamente pequeños que somos en toda esta inmensidad, pero al mismo tiempo la potencialidad que tenemos cada uno como co-creadores de un mundo mejor, cuando veía el planeta Tierra. Y sí, me amplía la conciencia, ¿no? Uh-huh. Nos saca de lo inmediato, de cuando estamos sumergidos en los problemas, para poder verlos desde otro costado. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su impresión? A mí me pasó un poquito lo contrario a Alicia. Cuando dijiste contemplar, me quedé mirando perdida, sin analizar, sin involucrarme, mirando desde arriba. Más la música a mí me ayuda a no mentalizarme y a no racionalizar tanto. Entonces la sensación fue por dentro, en el cuerpo. Palpitaciones, algún temblorcito suave, como que lo incorporé por ahí. Qué bueno, que podés registrar qué te sucede en el cuerpo con la imagen, ¿eh? Está muy bueno. ¿Alguien más? Hola a todos. Lo mío fue una apreciación del cosmos, de dónde partimos y hacia dónde vamos. Millones y millones de distancias nos separan del universo que no conocemos y por lo tanto tenemos nuestra visión espírita de nuestra traslación a partir de la reencarnación. Y no sabemos dónde podemos reencarnar, porque eso no lo sabemos. Podemos reencarnar en otro planeta a años luz del nuestro. Eso implica que esa apreciación que vi es nuestro continuar en la vida, el después, el mañana. Por eso tenemos que bregar por un mundo distinto, por un mundo mejor, donde todos tratemos de formalizar la idea de que la paz es el principal objetivo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué lindas participaciones. ¿Alguien más? Me emociona que se pueda apreciar que dentro de estas imágenes, que no fueron puestas al azar, sino que responden también un poco al tema o al despliegue del tema que quiero hacer, se haya podido ver que la conciencia a lo largo de miles de años también ha ido sufriendo un proceso progresivo de amplificación. Desde esa imagen redonda, cerrada, acompañada por esta música de la mística cristiana Hildegarda de Bingen, siglo XII, esa visión tan estática, podríamos decir, del universo, que daba cierta seguridad, porque es como un útero, ¿no? Esa visión cerrada, redonda. A lo largo de los años, el ser humano ha ido como expandiendo progresivamente las fronteras de esa cosmovisión. En este gráfico, que suelo usar cuando explico este proceso, vemos básicamente dentro de lo que es la tradición occidental, quiero aclarar esto, tal vez otros pueblos en Oriente o los pueblos tradicionales nativos, otras culturas hayan tenido otra visión del devenir de la conciencia, de hecho la tienen,
pero nosotros estamos formateados y vivimos en Occidente y de alguna manera somos herederos de esta mirada, de esta tradición, que viene desde la antigüedad, desde antes de lo que llamamos la antigüedad, podríamos decir el paleolítico, el neolítico, etcétera, que no figuran mucho acá en este gráfico, que solamente me ha acotado a los últimos siglos del proceso histórico, hasta el momento contemporáneo. 3 grandes formaciones de la conciencia, lo que podemos, para simplificar, denominarlo en base a cómo se concebía el cosmos. La visión geocéntrica, que responde, como su nombre indica, a esta idea de que la Tierra estaba en el centro. No sé si puedo marcar o no, ¿no? Bueno, no hay un... pero en el primer cuadro de la izquierda ustedes ven un mapa antiguo de la representación del sistema solar, donde claramente ese punto negro es la Tierra y las demás son las órbitas de los planetas que giran alrededor, que se pensaban que tenían una forma circular, y después como podríamos decir, el círculo de las estrellas que contenía el sistema solar. Después de ese círculo de estrellas, las constelaciones, que se conocen desde la antigüedad también, por lo menos hasta la constelación, todas las constelaciones del zodíaco y los 7 planetas personales hasta Saturno, porque los que se llaman transpersonales fueron descubiertos después del siglo XVIII. Ahí está, ahí tenés el mouse. Ah, tengo el mouse, perfecto, gracias. Bueno, entonces en este gráfico estoy hablando, esta concepción geocéntrica se llama geocéntrica claramente porque se ha puesto a la Tierra como centro del sistema, como centro organizador, que responde a la percepción sensorial que todos tenemos, porque esta no es una cosmovisión que hayamos podido abandonar completamente. Esto es como un sistema de cajas chinas. Las visiones se van ampliando, pero la anterior no desaparece totalmente, sino que queda incluida dentro de la más reciente. Entonces, la visión geocéntrica es una visión muy natural. Es como nos sentimos cuando, de alguna manera, decimos, sale el sol. Nosotros sabemos que, digamos que la Tierra gira alrededor del sol, pero intuitivamente sentimos que es el sol el que sale y gira alrededor nuestro, que nosotros estamos parados dentro de algo que nos parece que está fijo, en realidad sabemos intelectualmente que se mueve, pero esto ha sido realmente un avance, podríamos decir, contrario a esta intuición natural. Quiero decir, Galileo cuando dice Epur si mueve, y sigue sosteniendo que es la Tierra lo que se mueve, más allá de nuestra primera impresión sensorial, es porque está dando un paso más allá, y lo está dando ¿cómo? A través de su imaginación, primero, después a través de la observación. Él desarrolla el telescopio, ustedes saben que era un gran artesano, ingeniero, artista también. Entonces hay un primer paso que es vencer el sentido común, y todo avanza básicamente venciendo ese sentido común que es lo que nos dicen los 5 sentidos. La imaginación va más allá del sentido común y eso es lo que permite ampliar fronteras también de la conciencia. A partir del siglo XV, ustedes arriba tienen la línea del tiempo, esta línea que va marcando las eras. Ups, ¿ves que me pasé? No. Este es el peligro del cursor, que es muy sensible. Bueno, esta línea del tiempo que está acá arriba, que es nuestra manera estándar de representar el tiempo, como si fuera una línea recta, aunque en realidad ya sabemos que el tiempo es circular y espiralado, pero bueno, a los fines operativos. Hay 2 grandes quiebres en cuanto a visión de mundo en la tradición occidental. Una sucede en el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna, que es aproximadamente cuando termina el siglo XIV y comienza el siglo XV, con las fechas claves de
la caída de Constantinopla y la invención de la imprenta. Esto marca el comienzo de una nueva era que implica la apertura, los viajes, la exploración, el comercio, el capitalismo y la revolución científica. Y con esta exploración, tanto a nivel geográfico de la Tierra como correspondientemente del cosmos, se empieza a concebir el sistema solar ya no con la Tierra al centro, sino con el Sol en el centro. Ha habido un desplazamiento. La conciencia ya no se identifica con la Tierra, ese centro macizo, sólido, frío de alguna manera, la madre Tierra, femenino, sino con este otro centro ígneo que es el Sol, que está desplazado, que es muchísimo más grande, que es puro fuego, a diferencia de la Tierra, que es tierra, como elementos estoy hablando, y que es masculino como tal, como energía, y se genera una nueva visión del cosmos y del lugar del hombre en el cosmos. Esto es la modernidad. Este es el gran segundo contexto evolutivo, que se llama heliocentrismo, porque helios quiere decir sol. Entonces el sistema solar pasa a organizarse en relación al sol. Y este sistema o este paradigma de la modernidad es el que todavía impera de alguna manera, pero a nivel de la cosmología hubo otro gran quiebre que fue el siglo XX, fines del XIX, comienzos del XX, que en la línea de tiempo sucede más o menos aquí, ¿no? En el pasaje de esta visión del paradigma moderno heliocéntrico a una ampliación notable, que también es lo que fuimos acompañando en esta sucesión de imágenes. A ver que el cosmos es infinito, que nuestro sistema solar es uno dentro de infinidad de otros sistemas solares. Tal vez algo que desde las concepciones tradicionales y esotéricas se sabía, pero que la ciencia tuvo que recorrer su propio camino para corroborarlo empíricamente. Entonces, recién a principios del siglo XX o mediados del siglo XX, fíjense qué cerca es la fecha en la que se sabe que el universo nace de una gran explosión. Eso fue en el 60, así que hace menos de 100 años, el Big Bang. Es decir, que siempre la imaginación viene primero, los artistas, que utilizan mucho la imaginación, vienen después, y los científicos, que tienen que darle una encarnadura y un lenguaje matemático más riguroso, vienen después. Pero todos son distintos caminos por los cuales se va articulando la visión de mundo. Y hoy estamos en plena transición de esa visión de mundo, habiendo abierto nuestra mirada hacia lo infinitamente pequeño y hacia lo infinitamente grande. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, de lo que significó por un lado la relatividad y por otro lado la cuántica. Esto significa que la evolución no es lineal, para romper un poco con la linealidad del tiempo que marcábamos antes, sino que es cíclica, y en ese ciclo tampoco es un retorno permanente al mismo lugar, sino que cada vuelta implica un cambio, tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces se va generando ese movimiento con la forma de la espiral y se va pasando de una perspectiva a otra que cada vez es más amplia. Como ven, es una espiral logarítmico, se va acrecentando y se van ampliando tanto las fronteras del mundo de lo perceptible hacia afuera como las fronteras del mundo de lo perceptible hacia adentro. Eso es lo más interesante, tanto a nivel cósmico como a nivel psicológico y a nivel arquetípico. Pasamos de esta visión de que el mundo es nada más la aldea, el clan, la familia, la tribu, lo conocido, lo pequeño, lo más o menos cerrado, a esta visión del mundo como un territorio a explorar, el arquetipo del héroe, que es el sujeto que tiene que salir, conquistar,
la modernidad, toda la literatura, la mitología se centra en relación a esta idea de que de la conquista, de la exploración, de la ampliación, y de que es el sujeto el que lleva adelante como esa llama, ¿no? Y ahora los nuevos paradigmas y esta nueva visión del cosmos y de que somos, en realidad somos una conciencia dentro de una gran red de conciencias, nos habla de otro arquetipo, el arquetipo de la flor de loto, en todo caso, que es el que yo elegí para mi libro, pero cualquier flor, porque es como muy mandálica, muy orgánica esa imagen. También es el arquetipo de la Virgen, en el sentido de que Virgo, el signo de Virgo en la constelación, también encierra el orden cósmico, la conciencia de que hay un orden que nos trasciende y de que en ese orden, si bien la conciencia puede ir ampliándose para conocerlo progresivamente, hay una dosis de misterio que debemos respetar. En nivel psicológico, el primer contexto es un estadio, podríamos decir, más constructivo, tiene que ver con el aparato psíquico, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, en formación, en constitución. Entonces necesita un nido, claramente, necesita un espacio de contención y de protección. El segundo estadio, que podríamos asociar con la adolescencia psicológica, del sujeto que necesita constituir su yo, un centro psíquico que lo identifique, un sujeto, una idea del yo. Eso que nos lleva tanto tiempo a construir, en algún momento encontramos que es insuficiente. Estos son los límites que estamos también tocando a nivel de humanidad, creernos que somos solo un ego, solo un yo. Y este cambio de paradigmas es una invitación a descubrir que hay otras dimensiones, como a nivel psicológico hay otro centro psíquico mucho más amplio, que es un espejo del espíritu, que es el sí mismo dentro de cada uno de nosotros. A nivel colectivo, esto también es descubrir que hay otro centro que no es solo el individuo, sino que es el individuo en relación con otros individuos. Por lo tanto, es un individuo vincular o vinculado. Decía que entonces esto se registra a nivel de la ciencia como un cambio de paradigmas. Paradigma es un conjunto de ideas que forman como un paraguas conceptual bajo el cual se concibe el mundo, el cosmos, la relación del ser humano, etc. Comienzos del siglo XX se producen dos grandes rupturas a nivel paradigmático. Sobre todo vienen de la ciencia dura, de la física, con la relatividad, con la cuántica, concordantemente la psicología, con Freud, que abre podríamos decir, la gran tapa del sótano, que es el inconsciente, y después Jung, que lo amplía mucho más. Bueno, estoy súper simplificando, ¿no? Y muchas otras teorías que después van abriendo esta nueva mirada, que hoy en día se está, digamos, debatiendo con el viejo paradigma que está muy instalado, y estas nuevas formas de concebir que están abriéndose camino, pero despacito, ¿no? Porque la coexistencia es difícil a veces. ¿Qué sucede a comienzos del siglo XX? Básicamente se abren dos grandes fronteras. La del interior de la materia, la exploración de lo infinitamente pequeño, que es el átomo, y la cuántica, que demuestra que el 95% de lo que se creía que era materia sólida, en realidad es vacío, materia oscura, y esta es una foto de una colisión de partículas, y que hay infinitas posibilidades contenidas en ese vacío. Que lo que se pensaba que era una naturaleza única de la materia, que tenía que ser partícula, sólida, dura, como bloquecitos, en realidad, y se debatió mucho tiempo si eso eran bloquecitos o eran ondas que fluían, en realidad, por el principio de complementariedad de Niels Bohr, que fue un físico cuántico, encontró que a veces se comporta la materia como partícula, a veces se comporta como onda, es decir, que tiene una naturaleza dual, no es siempre igual. Entonces,
si la partícula se comporta en forma alternante, dual, nosotros que también estamos formados por partículas, obviamente, ¿cómo no vamos a ser ambivalentes, duales? ¿Cómo vamos a regirnos por una lógica que solamente permite un estado y es excluyente de los otros? Así que esto implica una revolución muy grande, no es solo una curiosidad de la ciencia, ¿no? Entonces se abre algo que es uno de los, podríamos decir, rasgos del momento contemporáneo, que es el tema de la incertidumbre. Bueno, si soy A, pero también puedo ser B, ¿qué es lo que hace que sea hoy A o que sea A o B? Entonces, aquí surge otra cosa muy importante que es el principio de la relación entre el observador y lo observado. Es la participación de la conciencia. Entra de nuevo en el campo de la ciencia la investigación de la subjetividad, porque es el observador, con su acto de observar, lo que produce que una partícula colapse, así se llama a nivel de la ciencia cuántica, se produzca el colapso cuántico, es decir, la manifestación de una forma y no de otra. Fíjense qué importante que vuelve a reintroducirse la conciencia como un agente activo de la manifestación del mundo, de cómo es la realidad. Termina siendo, no está apartada, no está ahí afuera, sino que estamos absolutamente en vinculación con la realidad. Y por otro lado se abre lo infinitamente grande, lo que explora Einstein con la relatividad. La cuarta dimensión, esta ligazón indisoluble entre el espacio y el tiempo, otras dos dimensiones que se suponían que eran absolutas e independientes, y nada termina siendo independiente ni del espacio donde estamos ni del tiempo en que estamos viviéndolo. Por lo tanto, somos absolutamente relativos. Es el aquí y el ahora lo que determina cómo podemos observar y situarnos frente a esa enorme realidad que se ha abierto, imagínense, hacia el centro, hacia el corazón del átomo y hacia el corazón del cosmos. Esto determina que el punto de observación no es único, sino que hay infinitos puntos de observación posibles. Entonces, la relatividad a nivel filosófico puede llevarnos al relativismo, lo cual también es un problema a nivel filosófico en el que no voy a hablar ahora, pero que hay que tener en cuenta. Esto a nivel cultural ha determinado podríamos decir, el ingreso de la aceptación y hasta el elogio de la diversidad, que es también algo de lo que estamos viviendo en este momento, como gran apertura a nivel de la conciencia social. Por lo tanto, la realidad definida no como algo fijo, estático y externo al sujeto, sino como algo móvil, algo dinámico, algo que se define por esta dinámica y por esta relación entre sujeto-objeto y espacio y tiempo. Esto lleva a una consecuencia fundamental, que es que ese universo que se concebía hecho de materia sólida, bloquecitos, a la manera de Newton, Descartes, etcétera, digamos, de cómo lo habían concebido los padres de la ciencia moderna, el descubrimiento de que en realidad la materia, así como la vemos sólida, es una ilusión de nuestros sentidos, porque en realidad si pudiéramos atravesar podríamos decir, este velo de la conciencia ordinaria, podríamos ver que todo es energía en movimiento, y esto surge de una famosa fórmula, la de Einstein, ¿no? La energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto dicho en términos científicos no es ni más ni menos que lo que vienen haciendo los chamanes, los místicos, digamos, ver a través de la superficie de las cosas y ver que en definitiva la percepción ampliada lo que nos entrega es una imagen del mundo y de la realidad a
altamente dinámica, un flujo de movimiento, de luces, de energías, y que nosotros mismos somos eso, y somos eso en relación con todos los demás, porque todos somos eso. Entonces, es muy fuerte las consecuencias, no solo científicas, técnicas, tecnológicas, filosóficas, de estos descubrimientos que recién estamos como pudiendo absorber. Son muy impresionantes las consecuencias a nivel práctico, concreto, cotidiano, de lo que nos implica transformar nuestra propia percepción y darnos cuenta de que en realidad todo, el universo, los planetas, nuestros cuerpos, nuestra conciencia, está en expansión. Es decir, que tampoco esta idea de que nosotros somos algo y lo somos así para toda la vida, eso es otra de las grandes ilusiones. Este proceso de cambio de paradigmas, en mi libro lo he llamado, por ponerle metáforas sintetizadoras, del reloj, que es la gran metáfora por la que se rigió el viejo paradigma mecanicista, a la flor de loto. Es una metáfora de una imagen más orgánica, más fluida, más de algo que crece desde el centro hacia la periferia, por lo tanto se expande, se despliega. Lo cual no significa, como les decía antes, que las metáforas mecanicistas o las formas de observación dentro del paradigma mecanicista haya que descartarlas totalmente, sino integrarlas, pero en el nivel en el que son operativamente adecuadas. Esto implica, a nivel de la ciencia, o está implicando, porque en realidad esto es lo que está sucediendo, la necesidad de revisar los principios en los que se basa la ciencia. Diríamos que la ciencia tradicionalmente, y en las instituciones académicas, lo que se llama en inglés mainstream, es decir, la corriente principal de producción científica, esto se empieza a cuestionar muy levemente, porque si no, todavía estamos dentro del viejo paradigma materialista, determinista, etcétera, ¿no? Sin embargo, empieza a surgir este replanteo de una nueva ciencia más holística, no tan reduccionista, que vaya más allá de la visión materialista. Porque ver el mundo desde la visión materialista implica dejar fuera de nuestro campo visual, nuestra posibilidad de observar y de explorar, infinidad de dimensiones, sobre todo lo que tiene que ver con lo no visible directamente, lo energético, bueno, todos estos fenómenos que son considerados o fueron considerados como anómalos, paranormales, en los cuales podemos incluir no solamente la mediumnidad, que es lo que convoca en este centro, el chamanismo sin duda. Hasta mediados del siglo XX la antropología consideraba a los chamanes como enfermos mentales, y al chamanismo como una alteración, como una aberración inclusive, que había que, bueno, y hoy en día también que hay un gran despertar de la mediumnidad en general, o de la posibilidad de canalizar, de tener relación con otros planos de conciencia, sobre todo a los niños. Bueno, se los trata como un poquito loquitos a veces, o raros, se les da calmantes, a las personas no saben qué hacer con las experiencias que tienen. En fin, bueno, esto es bastante común. Está habiendo como un despertar cada vez más numeroso, pero al mismo tiempo no hay como un marco de explicación y contención, ¿no? Esta ciencia postmaterialista, que sin embargo hay algunos grupos de investigadores, incluso que ya se han reunido en congresos, y hay un muy interesante manifiesto de la ciencia postmaterialista, que se puede googlear al que le interese, se basa en la idea de que el universo no es solo materia, sino que es energía en múltiples niveles vibracionales, de que el espacio no está vacío ni es pasivo, sino que está lleno de información y de energías virtuales, de que todo está interrelacionado dinámicamente y en forma no local, es decir, que no solamente a través de conexiones físicas, sino a través de conexiones de otro orden que todavía por ahí no conocemos o no podemos explicar, es decir, lo no local, cuando se afectan
por ejemplo, dos electrones que han estado en relación, pero que se dividen, están en partes absolutamente distantes, sin embargo, lo que sucede a uno le sucede o repercute en el otro. Que el universo es un sistema integral en evolución. Esto, a partir de la teoría del Big Bang, está prácticamente aceptado, está en expansión. Y por lo tanto, todo, y esto es muy importante para el tema de la conciencia, si el universo en su conjunto es un sistema integral, sistémico, ¿no? Es decir, complejo, y está en expansión y en evolución, es decir, en transformación, ¿por qué no lo va a estar la conciencia humana, que es una parte sustancial de este universo en el que habitamos? La conciencia, entonces, como un elemento constitutivo, esencial, y también transformador de la realidad. Es decir, no solo como una parte que está ahí, sino como una parte que forma parte de la producción de la realidad. La idea de que nuestra percepción puede ir mucho más allá de los 5 sentidos físicos. Esto es algo que con mucha cautela se está empezando a explorar. Y la experiencia personal transsubjetiva, entonces recuerden que el mito de la ciencia empírica moderna es la objetividad, es decir, que cualquier sujeto, independientemente de su subjetividad, puede observar un fenómeno, puede experimentar en laboratorio y va a observar lo mismo. Esto ya está dado por tierra hace mucho, no se observa siempre lo mismo, entonces es necesario que aparezcan nuevos criterios de validación y empieza a aparecer este criterio de lo transsubjetivo, es decir, la posibilidad de que la experiencia personal, cuando es validada por otras subjetividades, pueda ser también una vía válida de conocimiento científico. De modo que aquí tenemos una visión muy amplia y muy inclusiva de lo que es el cambio de paradigmas. Este cambio de paradigmas no es simplemente un reemplazo de un anteojo, me saco uno, me pongo el otro, sino que es una ampliación de nuestros parámetros cognitivos y vivenciales. Empiezan a abarcarse otros órdenes de realidad y la conciencia, por lo tanto, va acompañando la percepción de estos otros órdenes de realidad. Por lo tanto, encontramos en este proceso una dimensión mucho más amplia y profunda, que no es solo la epistemológica, sino la dimensión espiritual, la dimensión de cómo el alma misma y el sentido de pertenencia a esta dimensión de lo sagrado, que es la dimensión donde mora el alma y el espíritu, también van ampliándose. Y por lo tanto también la dimensión evolutiva de este cambio de paradigmas, que es la que nos permite acompañar este proceso, ¿no? En los pueblos tradicionales, sobre todo de los Andes, que es donde yo me inspiro más que nada y lo que más conozco, hablan de el nuevo Pachacuti. En Pachacutis ha habido varios a lo largo de la historia de los pueblos andinos. Pacha significa tierra, Cutec significa transformación o darse vuelta, retorno, evolución o revolución. Y la expresión Pachacuti, que en realidad es el nombre del 9º Inca, que fue un soberano, digamos, que transformó mucho el Estado incaico, lo amplió, lo transformó en lo que últimamente conocemos como los incas, como ese gran Estado que tenía una extensión territorial enorme, sistemas hidráulicos, sistemas sociales, sistemas de reciprocidad, de producción, de almacenamiento, sistemas de conocimiento muy grandes. El 9º Inca, el Gran Pachacuti, termina adoptando este nombre porque fue el gran transformador. Y lo que se dice es que estamos asistiendo a un nuevo Pachacuti. Pachacuti es esto, una gran transformación radical. Sí, gracias, pero si como caramelo no puedo hablar, así que voy a tratar de que... No, con agua está bien, gracias.
Estoy con un poco de congestión y cuando me baja ahí el moquito. Atravesamos entonces una gran transformación, una radical transformación, porque es de la raíz, tanto de la conciencia individual como de la conciencia colectiva. Lo que también desde otra mirada se puede decir un salto cualitativo de la conciencia, esperemos, ¿no?, en esta macrohistoria de la especie humana. Así lo representa un pintor chamánico amazónico, ¿no?, como dos colibríes que están ahí revoloteando. Me encantó eso. El colibrí es símbolo de renacimiento, por otro lado, de larga vida o de contacto con lo superior, ¿no? Podríamos decir entonces, también siguiendo una metáfora chamánica que viene de Castaneda, que hablaba de que el trabajo del chamán es pasar del mirar al ver. El mirar es solamente mirar la superficie de las cosas. Y el ver, como centro de la iniciación del chamán, es pasar a ver lo que está más allá de la superficie de las cosas. Y podríamos hacer un parangón, y dice además en Castaneda que es lograr ver el flujo de la energía tal como se da naturalmente en el universo. Imagínense qué experiencia, ¿no? Ver la energía. Algo de este orden sería lo que estamos viviendo, porque en realidad todos estamos condicionados para mirar la superficie de las cosas y creer que son cosas estables. Pero si nosotros pudiéramos ampliar nuestra visión para ver la energía como fluye naturalmente y percibirla también en nuestro cuerpo, no solo desde la visión, nos daríamos cuenta que esto es una mera ilusión. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse emocional y psicológicamente, ¿no?, y psíquicamente y físicamente para vivir en un paradigma energético. Bueno, estamos en el desarrollo de la conciencia holística. ¿Qué significa holístico? Holos viene del griego, que quiere decir todo o íntegro, es decir, que es una visión que busca, así como el paradigma de la modernidad fue un paradigma que buscó la simplificación, y uno de sus pilares fue el reduccionismo, es decir, considerar que lo más general se puede explicar por lo más pequeño, por lo parcial. Entonces se fue estableciendo que esa reducción a través del análisis era lo que conducía a conocimiento verdadero. Ahora estamos como dando vuelta a eso como una media. Y entonces el holismo es la idea de que en realidad hay propiedades en los todos integrados que no están en las partes separadas, que hay algo más que la suma de las partes en los todos. Esto ya lo decía Aristóteles. Entonces, buscar la integración de los sistemas, buscando también, tratando de identificar esas propiedades emergentes de la totalidad. Cuando las partes de un sistema están fragmentadas, hay ciertas cosas que no se ven o que no pueden emerger. Cuando el sistema se integra, las partes se vuelven a articular, hay cosas que suceden de los vínculos entre las partes. Esto es una de las cualidades sistémicas más interesantes. Hoy vamos a hacer una experiencia a la tarde de experimentar distintos tipos de escucha para cultivar o empezar a cultivar el diálogo como una herramienta de construcción colectiva de conocimiento. Esto también permite experimentar lo que surge en la vincularidad, lo que surge en el trabajo en grupo, ¿no? Bueno, esta mirada de lo holístico tiene muchas propiedades que necesitamos cultivar porque hay que como contraponer o contrapesar cosas que han quedado muy en sombra, entonces que constituyen puntos ciegos. Los puntos ciegos, ustedes saben que es el lugar donde se inserta el nervio óptico en la visión, pero que nuestra posibilidad de gestáltica lo anula y arma finalmente la visión integral. La conciencia holística tiene esta misma condición y hay muchas dimensiones de la vida, de la historia que han quedado en la sombra. Occidente ha generado con esta
tendencia a la fragmentación ha generado mucha sombra, muchos sectores sociales y muchos ámbitos psicológicos que han quedado en sombra y que es necesario recuperar, que de hecho es lo que también está pasando. La conciencia holística permite ver lo relacional, lo vincular, como dijimos, lo dinámico. Es inclusiva, es decir, no excluye, sino que incluye. Y por otro lado, al ser holística, resuena con el orden general, con lo cual genera efectos por resonancia de armonización. Y esto es algo que hoy en día está muy de moda, la palabra sanación, vibración, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, cómo lo general repercute por resonancia, y esto es el viejo digamos, principio de las correspondencias. Lo que está arriba es abajo y lo que está afuera es adentro, ¿no? La evolución de la conciencia entonces vista es un proceso que solo puede ser visto desde una mirada holística. Si no, no sé, la ciencia reduccionista dice la conciencia no evoluciona, punto, está ahí. Sin embargo, la conciencia, digamos, reproduce muchos de los patrones de despliegue de la vida, porque es un proceso orgánico, es un proceso natural y como tal tiende, por eso, a la totalidad, al despliegue, a la expansión. Es un rasgo que se llama holotropismo, que ustedes lo habrán escuchado tal vez a través de, por ejemplo, las técnicas de respiración holotrópica, que son formas de ampliar la conciencia a través de la hiperoxigenación del cerebro, que tiende a generar vivencias del orden de la totalidad. Esto lo desarrolló Stanislav Grof, el gran psiquiatra transpersonal. Holotropismo es la tendencia a movernos hacia lo íntegro. Es la búsqueda de plenitud, la tendencia a la completitud. Esto también ya lo dijeron los griegos antiguos, Platón, la búsqueda de la plenitud del ser. Pero estas son ideas que se empiezan a recuperar a través del pensamiento holístico. Bueno, ¿por qué es importante? Tenemos unos minutitos más para concluir con este tema. La importancia de la evolución de la conciencia, de enfocar que hay un proceso evolutivo en el marco de esta crisis que estamos viviendo, donde todo nos parece que se está derrumbando, que realmente no vemos salida, a veces con mucha oscuridad, mucha maldad, mucha violencia. Hay un psicólogo transpersonal que a mí me gusta citar, que es Roger Walsh, ya hace muchos años, debe ser más de 30, que dijo esto: el estado del mundo refleja el estado de nuestra mente. Nuestras crisis colectivas reflejan nuestra conciencia colectiva. Esto no es una mera descripción. ¿Por qué? Porque tiene una implicancia, una consecuencia operativa muy importante, que es que nosotros, humanos, si el mundo refleja nuestro estado de conciencia, nosotros sí podemos operar sobre nuestro estado de conciencia y comprender que nuestra mente es la que de alguna manera determina cómo vivimos, cómo hacemos el mundo. Nos empodera, nos pone herramientas en nuestras manos, podríamos decir, herramientas de transformación o herramientas de conservación. Somos nosotros los que tenemos en este momento el poder de decidir que todo siga como está, y si va rumbo de colisión, que colisione, porque no cambiamos nada, o transformar nuestro estado de conciencia, transformar este paradigma que fue el que nos está conduciendo a este colapso, tanto climático como social, como económico, etcétera, y como anímico. Entonces, en este proceso de tomar en nuestras manos el poder de la conciencia, el primer paso, sin duda, es comprender, la comprensión. También cito a Roger Walsh cuando decía: desarrollar la comprensión puede ser una de las tareas más urgentes a las que se enfrenta nuestra generación.
determinando tal vez el destino de todas las generaciones futuras. Y si bien esto está dicho para generaciones incluso anteriores a la mía, que ya hace tiempo, sigue teniendo vigencia. ¿Por qué entonces en este momento resurge la importancia? Porque comprender ilumina el sentido del movimiento que estamos haciendo. El sentido es aquello que guía, aquello que inspira, es la respuesta o el intento de responder a las preguntas fundamentales de ¿por qué estamos así? ¿Por qué llegamos al estado en que estamos? ¿Dónde estamos? ¿Desde dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Hay un para qué? ¿O esto es simplemente una deriva sin sentido? Una deriva al azar, como dicen algunos científicos de la evolución contemporánea, que hablan de que evolución es solo azar, de que en la evolución no hay sentido. Pero nosotros, desde una mirada espiritual, obviamente que el tema del sentido, es decir, de poner en resonancia lo que pasa acá en el despliegue terrenal con un, podríamos decir, un designio o un orden más trascendente, nos parece lógico, nos parece natural, lo percibimos hasta emocionalmente, ¿no? Y en el cuerpo. Esto de captar el sentido, esto es un proceso holístico. ¿Por qué? Porque el sentido no es solamente una idea, no es una cosa a nivel de la mente, es un proceso integral, que implica lo cognitivo, que es comprender, permite comprender, ilumina el camino, es emocional, empático, sensibiliza, y al mismo tiempo que sentimos el sentido. Yo me toco el pecho porque yo lo siento acá, pero es decir, siento que cuando encuentro sentido en algo de lo que hago, no solamente me emociona, sino que me entusiasma, me inspira, me lleva a hacer todo con más ganas, podríamos decir, ¿no? También afecta lo intuitivo, porque captar el sentido es francamente un despliegue de nuestras facultades suprarracionales. Por lo tanto, captamos el sentido, captamos algo que está más allá, que orienta, que da una dirección. Y por otro lado tiene una implicancia, una consecuencia práctica, estimula acciones, y esas acciones no son acciones porque sí o al azar, son acciones significativas, son acciones dirigidas a concretar, a ir dando forma a ese sentido. Y nos contacta, por eso es tan importante el tema de contactar con el sentido, porque encontrar sentido a lo que hacemos o a lo que está sucediendo, a lo que cada uno aporta a lo que está sucediendo, nos contacta con esta fuerza evolutiva que actúa más allá de nosotros, pero que no es un destino fatalista, sino que a través de nosotros somos co-creadores, como decía acá bueno, el señor que participó antes. Por lo tanto, nos lleva a esta confianza en que hay una inteligencia espiritual en el cosmos y en cada uno de nosotros como pequeña chispa de ese cosmos, que guía, que orienta y que también protege este proceso. Por lo cual, bueno, da una sensación de amparo, como de calentito, podríamos decir, hasta cierto punto de confort. Voy a pasar rápidamente, porque ya estamos en las 11:30. Es decir, que llegamos a la conclusión de que el universo no es algo inerte, no es una colección de rocas que andan dando vuelta por ahí, sino que es un universo inteligente, que la materia tiene esta facultad de poder comunicarse en forma instantánea a una gran velocidad, superior a la velocidad de la luz, y que esto transforma al universo en un sistema inteligente, creativo, altamente complejo, en un sistema que se informa a sí mismo, que se autoorganiza, que se autodirecciona hacia un fin teleonómicamente, y que esto significa que desde cierto punto de vista podemos plantear que el universo tiene capacidad de conciencia. Y obviamente nosotros también como parte de
de este universo. Por lo tanto, la pregunta que quisiera dejar planteada es: este despertar espiritual que estamos viviendo, este proceso de que cada vez hay más gente que se pregunta, que entra en caminos, que hace distinto tipo de prácticas, que explora, ¿es parte de esta inteligencia espiritual en evolución? Y también dejo planteada una sugerencia, ¿no?, que es la vía imaginativa, que es lo que vamos a desarrollar después de este pequeño break. El uso de las imágenes y de la imaginación como un camino para la recuperación del alma. Bueno, hasta aquí.